El yo y el ello es una obra de Freud del año 1923 que habla del ello, el yo y el superyo, así como del consciente, preconsciente e inconsciente. Comienza hablando del inconsciente y dice que hay dos tipos de inconsciente, uno que es latente, susceptible de conciencia, y otro inconsciente que es reprimido e insusceptible de conciencia. También distingue entre un yo coherente y un yo escindido en él, que es un yo reprimido dentro de ese yo coherente. ¿Cómo algo deviene preconsciente? Conectando con representaciones palabra. Solo puede devenir consciente lo que una vez fue percepción consciente, es decir, que son restos némicos, y exceptuando los sentimientos, lo que desde adentro quiere devenir consciente ha de intentar transponerse en percepciones exteriores. La palabra, dice, es el resto némico de la palabra oída. Las sensaciones también son conscientes o inconscientes. Sin embargo, no deben ser ligadas a representaciones para poder acceder a la conciencia. Lo hacen automáticamente. Añade que el yo es la razón, la prudencia, mientras que el ello es la pulsión, lo inconsciente. Freud define la melancolía como aquello que sucede cuando un objeto perdido se vuelve a erigir en el yo, es decir, cuando una investidura de objeto es relevada por su identificación. El objeto resignado, el objeto reprimido, se altera en el yo. Se erige el objeto en el yo, produciéndose una identificación, produciéndose una introyección relacionada con la regresión a la fase oral. En este sentido, dice Freud que el yo es donde se produce una sedimentación de las investiduras de objetos resignadas, y esto permite al yo dominar al ello. El yo se convierte así en objeto de amor, busca recuperar las pérdidas del ello. Es como si el yo dijese: puedes amarme a mí también, soy tan parecido al objeto perdido, claro. Y esto es una sublimación. Dice que el superyo es el ideal del yo en relación con la identificación con el padre. Y que el complejo de Edipo hace que los deseos sexuales hacia la madre y la percepción del padre como obstáculo para estos deseos tiñan la identificación con el padre de hostilidad y por tanto de deseo de eliminarlo. Y habla de la resolución del Edipo. Distingue dos tipos de resoluciones, el Edipo simple y el Edipo duplicado, positivo y negativo. El Edipo simple. La resolución del Edipo en el Edipo simple en el niño es la identificación con la madre y el refuerzo de la identificación con el padre. La resolución del Edipo en el Edipo simple en la niña es la identificación con el padre y el refuerzo de la identificación con la madre. Mientras que en el Edipo duplicado, positivo y negativo, el niño presenta una actitud ambivalente hacia el padre. Hay una elección tierna de objeto hacia la madre. Simultáneamente se comporta como una niña, mostrando una actitud tierna hacia el padre y celosa y hostil hacia la madre. Esto está relacionado con la bisexualidad, que dice Freud que todos nacemos bisexuales. Dice que el superyo es el residuo de las primeras elecciones de objeto del ello, que es una formación reactiva ante estas primeras elecciones de objeto del ello. El superyo es el así debe ser y el así no debe ser, y conservará el carácter del padre. Cuanto más intenso es el complejo de Edipo, más rápido sucede la represión y más severo se vuelve el superyo contra el yo. El ideal del yo es también heredero del complejo de Edipo. Sucede que el yo se apodera del complejo de Edipo y se somete al ello. Dice que el yo es el representante del mundo exterior, de la realidad, mientras que el superyo es el abogado del mundo interior, del ello. Dice que el conflicto entre el yo y el ideal del yo es el conflicto entre lo real y lo psíquico, entre lo externo y lo interno, y que esto genera culpa.
Dice que el yo es un sector del ello, diferenciado, y que el yo está bajo la influencia de la percepción. También dice que el narcisismo del yo es secundario, sustraído de los objetos, ya que intenta apoderarse de la libido de objeto, imponiéndose al ello como objeto de amor. El yo se forma en buena parte desde identificaciones que toman el relevo de investiduras del ello. Más adelante dice que el sadismo tiene un componente destructivo que se ha depositado en el superyo y se ha vuelto hacia el yo. Además dice que cuanto más se reprime al ello, más severo es el superyo, que es como una revolución hacia el yo propio. Finalmente dice que el ideal del yo es una formación reactiva contra las pulsiones del ello y que el yo conquista progresivamente al ello, pero sigue las amenazas del mundo exterior, de la libido del ello y de la severidad del superyo.